Sean todos bienvenidos a este espacio, aprendiendo y conociendo un poco más sobre los aspectos de la vida médica, un espacio creado por la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira para los estudiantes y estos apasionados a la medicina que en algún momento se quieran arriesgar a aprender más de esta bella carrera. Hoy estamos en compañía de dos grandes especialistas, la doctora Catalina Sánchez y el doctor Cristian Velázquez. ¿Cómo están? Muchas gracias por su compañía. A ustedes por la invitación. Nos gustaría que nos comentaran un poco de cómo ha sido todo este proceso para ustedes, primero un poco de ustedes, de su aspecto profesional, de sus especialidades. Bueno, yo estudié medicina en la Universidad San Martín de Cali, luego me especialicé en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, en Argentina, y ahí mismo hice una subespecialización en psiquiatría infanto-juvenil. La experiencia pues gratificante, es algo placentero estudiar algo que tú quieres y que te puedes dedicar el resto de tu vida. El doctor, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Velázquez, soy médico de la Universidad de Manizales. Posteriormente me especialicé en psiquiatría en Buenos Aires, en la Universidad Maimónides, y he realizado varios máster enfocados en dolor crónico, en cuidados paliativos y en neurociencias. Soy un apasionado del servicio al paciente, de tratar de resolver casos clínicos complejos y bueno, esta es mi pasión, amo hacer lo que hago. Quiero hacerles una pregunta antes de iniciar con esto. Como saben, el día de hoy vamos a tratar todo lo que son los aspectos que nos deja Esculapio en su carta en los consejos a sus hijos y cómo desde la perspectiva de sus especialidades pues se han trabajado y se han aplicado en la actualidad. No sin antes dejar una pregunta que cualquiera de los dos me puede responder, y es ¿por qué decidieron especializarse por el área de la salud mental? Bueno, la especialización en salud mental me parece en realidad un área muy interesante. Es un área estigmatizada, es un área descuidada. Inicialmente pensábamos en el cuerpo principalmente, pero habíamos descuidado mucho las emociones. Me ha apasionado bastante tratar de contribuir de forma positiva en el cuidado mental, no solamente de la población risaraldense, sino también de Colombia, tratando de educar en identificación de alteraciones conductuales, alteraciones emocionales, y es un gran desafío. Por eso me incliné a estudiar psiquiatría. Perfecto, muchas gracias. No siendo más, vamos con las preguntas. ¿Cómo, según los consejos de Esculapio, ustedes han logrado integrar el sentido del servicio de la profesión médica sin dejar de lado el correcto desarrollo de su vida profesional? Bueno, es una buena pregunta. Somos humanos atendiendo humanos. Y como humanos debemos de buscar equilibrios, debemos de, más que integrar, ¿sí?, saber separar nuestra vida privada de nuestra vida profesional. No es tan sencillo como todos creemos, y Esculapio de alguna forma en su carta decía que era más una profesión de sacerdocio, de entrega absoluta al paciente, en donde había que tener una disponibilidad prácticamente 24/7, sin discriminar. Pacientes pobres, ricos, eso obviamente nosotros lo hacemos, nosotros atendemos pacientes de todos los estratos de igual manera, pero para mí es clave partir mi vida privada de mi vida profesional. Mi vida privada permite recargarme de energía, permite sanar mis propias heridas para así poder ayudar a la población que enferma o solicita nuestra atención. Mi pregunta es, teniendo en cuenta la descripción de Esculapio frente a la exigencia de la vida médica, ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que ha realizado por esta profesión? Bueno, el sacrificio más grande que hemos realizado
sin duda es el tiempo que tenemos que dedicarle a nuestra familia, el tiempo que tenemos que dedicarle al estudio, a la actualización, y que dando ese tiempo hemos tenido que dejar a un lado nuestra familia, nuestros espacios personales. Como fue dicho en la carta, no cuentes con agradecimientos. Cuando el enfermo sana, la curación es debido a su robustez. Si muere, tú eres el que lo ha matado. En transcurso de su carrera, ¿ha habido algún paciente que le hiciera sentir que ser médico no era lo suyo, que haya juzgado su trabajo? Que juzguen nuestro trabajo como médico y en el transcurso de la profesión, obviamente hay pacientes que han juzgado conductas médicas como tal. Sin embargo, no he sentido dudas con respecto a mi tarea como médico, o he puesto en dudas que sea lo que me quiero dedicar toda mi vida. Según Esculapio, un médico nunca puede dudar. ¿Cómo consideras que esto pueda llegar a afectar la praxis médica? Bueno, en realidad la época que le tocó a Esculapio es una época muy diferente a la actual. Obviamente la duda de alguna forma siempre va a estar presente en nuestro ejercicio médico, ya que los avances van muy acelerados. Entonces nosotros no tenemos el conocimiento absoluto de todas las enfermedades. Nuestras enfermedades, hay un sinnúmero de enfermedades diferentes a las que les tocó a Esculapio de alguna manera. Entonces nosotros vamos a estar muchas veces en nuestro ejercicio invadidos por la duda, ¿sí? Y yo pienso que la duda sería también un movilizador de estudio, ¿sí? Si un médico no tiene dudas, por ahí no va a estar obligado a seguir formándose o seguir estudiando de forma continua. La duda también nos lleva a que trabajemos en equipos. Cada vez la medicina se va especializando y subespecializando. Y nuestro trabajo tiene que ser un trabajo articulado, inter o multidisciplinario, en el cual ya no es un médico tratando un paciente, sino es un equipo de médicos tratando pacientes. Nuestros colegas son especializados en otras áreas en las cuales nosotros no estamos especializados. Obviamente vamos a tener dudas de lo que ellos puedan saber, pero los tenemos allí para que nos complementen. Entonces, sí vamos a tener dudas y muchas veces en nuestro ejercicio médico. A partir de sus experiencias profesionales, ¿cuál considera que es el mayor reto ético de un médico? Bueno, nuestro ejercicio debe estar regido por la ética, fundamental. Tenemos grandes desafíos en nuestro ejercicio moderno. La medicina moderna difiere mucho de la medicina tradicional y nos exponemos a nuevos dilemas éticos. Podemos mencionar un par de ejemplos para clarificar un poco esta idea. En la actualidad nosotros tenemos una gran presión por parte de la industria farmacéutica o de la industria que diseñan determinadas tecnologías para el ejercicio médico. Esto, si no lo cuidamos, obviamente va a influenciar en nuestras decisiones médicas y terapéuticas. Obviamente esto tiene un trasfondo económico, y como vemos como muchos laboratorios ofrecen beneficios económicos para toma de decisiones o para seleccionar determinados medicamentos o tratamientos a pacientes. Obviamente esto tiene que tener un cuidado ético, ¿sí? Y debe ser muy individualizado, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a factores económicos, pero hay otros dilemas éticos de la era moderna. Por ejemplo, los avances tecnológicos han llevado a que podamos hacer modificaciones genéticas, jugando un poco a ser dioses. Esto lleva también a que no solamente curemos más enfermedades, sino que prolonguemos también más la existencia. Obviamente prolongar la existencia también equivaldría a prolongar determinados sufrimientos, no solamente físicos, sino también psíquicos. Otros dilemas éticos pueden ser los nuevos recursos actuales, y ahora se viene todo lo de inteligencia artificial que va muy seguramente a disparar pues todas las alarmas de nuestro ejercicio desde el punto de vista ético. Desde lo positivo o desde lo negativo, esto hay que ser bien se debe profundizar pues adecuadamente. Limitación de recursos terapéuticos, lo vimos en pandemia.
cómo debemos de tener en cuenta o poder determinar a quién le podemos ofrecer determinados recursos terapéuticos y a quién no deberíamos ofrecerle determinados recursos terapéuticos. Estos dilemas que en pandemia nos llevaron con la limitación que teníamos en las camas en UCI, quiénes deberían entrar o quiénes deberían ocupar una cama en contra de otra persona que tenía menos esperanza de vida, que ya tenía más años, que tenía más comorbilidades. Estos son dilemas éticos que obviamente día a día nosotros los médicos estamos sorteando. Bueno, cuéntame, desde tu especialidad, ¿qué características consideras imprescindibles para ser un médico ejemplar? Bueno, mi especialidad como tal en la psiquiatría y en el cuidado paliativo es clave la humanización. Estamos manejando humanos que tienen emociones, que tienen sentimientos, que tienen familia, que tienen su historial. La humanización es clave. Por otro lado, en nuestro ejercicio debemos de ser demasiado éticos. Entonces tenemos que cada vez revisar y estudiar, ¿sí?, los diferentes dilemas éticos a los cuales nos enfrentamos. Por otro lado, no nos podemos relegar a los conocimientos y tenemos que estar cada vez actualizándonos, avanzando en los diferentes tratamientos, en las diferentes enfermedades y así pues obviamente poderle brindar una adecuada atención a nuestros pacientes. Por otro lado, hay algo que yo siempre he utilizado durante mis consultas que me favorece a prestar una buena atención y me favorece a hacer un buen gancho médico-paciente, y se trata de la empatía. La empatía es la capacidad que nosotros tenemos de ver el sufrimiento del otro, poder entenderlo y sensibilizarme ante él. Obviamente sin que esa sensibilización termine afectando, termine enfermándome. Debemos de alguna forma también diseñar blindajes para que el otro no afecte nuestras emociones. Pero la empatía es clave. ¿Considera usted que la verdadera grandeza del médico, basada en el servicio, el amor, la calidez y la hospitalidad con el otro, se puede ver opacada por los placeres del mundo actual? Sí, claro, Santiago. Los placeres y el bombardeo continuo de la sociedad actual podrían influenciar en algunos médicos. Es clave la autoevaluación continua. Esto es un ejercicio de pasión, es un ejercicio exigente en el cual debemos de fortalecernos cada vez más para poder resistir a este bombardeo, ¿sí?, o a esta inclinación a seguir el mundo pasional como tal. Pero es clave la autoevaluación continua. Eso nos lleva a que reforcemos este ejercicio como tal. Bueno, la vida de un médico está llena de grandes enseñanzas, desde su primer día como médico hasta la actualidad. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia médico-paciente que más los ha impactado? Bueno, como médico tenemos que estar expuestos a muchas experiencias, tanto negativas como positivas. Experiencias positivas como por ejemplo un paciente que tenga poca probabilidad de mejoría y que te mejore, son muchas experiencias que uno puede generar de ese espacio, muchas enseñanzas de ese espacio. Pero también experiencias negativas, como por ejemplo el primer paciente que decidió quitarse la vida en su momento porque tomó esa determinación. Yo veo pacientes psiquiátricos de los pequeños pediátricos, y entonces tuve un paciente de 3 días de vida. Entonces es una experiencia que verdaderamente ha marcado. También una experiencia es el primer paciente que te pueda pedir eutanasia. Entonces en ese momento marca un poco la experiencia. Y partiendo desde tu especialidad, toda tu experiencia, ya que hemos hablado tanto de la carta de Esculapio, si en tus manos en estos momentos tuvieras la posibilidad de reescribirla y de dejar unos nuevos consejos a estas nuevas generaciones que venimos con diferentes problemáticas, diferentes contextos, desde tu experiencia,
¿qué consejos nos dejarías a nosotros como legado? El consejo mayor que les puedo dejar como especialista, ya como haber pasado toda mi etapa de medicina general, de estudiante, es que tenemos que apoyarnos mucho en las herramientas que actualmente ofrecemos. Por ejemplo, toda la parte de salud mental está muy equiparada para que pueda soportar esta generación tan frágil que tenemos actualmente. La frustración es un tema muy importante que se debe manejar y nosotros estamos muy dispuestos a que estas personas que inician teniendo en cuenta que quieren estudiar una carrera porque es buena económicamente o porque tienen un nivel social diferente. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a que la situación no es esa, sino que es totalmente diferente, hay una fragilidad. Entonces ahí es donde la frustración deberíamos de manejarla. Entonces mi consejo es empezar a otorgarnos como un poco más positivos, a poder estar expuestos a que nos maneje nuestra salud mental. Y ya para cerrar un poquito toda esta charla tan fructífera, me gustaría hacerte una pregunta clave. Si en estos momentos tú pudieras volver a estudiar medicina de cero, vuelves a hacer la cata de ese momento, ¿la estudiarías de la misma manera en la que la estudiaste o qué cambiarías de ese proceso? Para mí estudiar medicina fue muy positivo, lo disfruté mucho, pero al mismo tiempo dejé mi espacio personal a un lado. Era muy joven, tenía 16 años cuando comencé a estudiar medicina, entonces me enfrasqué, me encapsulé en estudiar, poder sacar adelante mi carrera, pero dejé a un lado toda la parte de la juventud, ¿sí? La parte del placer de hacer ejercicio, de salir a cenar con sus amigos, de tener una vida familiar en los momentos de las fechas importantes, los viajes, todo eso se dejó de vivir. Luego ya llegué a los 21 años y terminé mi carrera y luego me especialicé, que pasó exactamente lo mismo. También me casé, tuve hijos, entonces todo ese espacio de mi juventud no lo viví. Entonces, yo quisiera que si pudiera volver a estudiar, lo haría, volvería a estudiar medicina, pero tendría un equilibrio entre lo que es la educación y mi persona como mi ser mental. Muchas gracias. Ahora conociendo sus perspectivas, sus pensamientos, de verdad muchísimas gracias por el espacio, por compartir con nosotros y dejarnos ese legado a todas las nuevas generaciones. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.